que debo compartir con ustedes. La palabra se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Voy a leer los versos a partir del 12. Evangelio de Juan, capítulo número 1. A partir del verso 12. ¿Lo tienen conmigo? Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hasta ahí, esos dos versos, 12 y 13. Padre, damos gracias por la gran bendición, Señor, de estar aquí delante de este altar para predicar tu palabra. Sea ahora yo solamente un instrumento tuyo, Señor, cancelando en mí todo pensamiento humano. Establece la sabiduría tuya, Señor. Establece la revelación tuya en mi vida ahora y echa fuera de mí, Señor, todo lo humano, todo lo que venga a entorpecer, Señor, la presencia de tu espíritu en mi vida en esta hora. Ahora se cancela y se echa fuera en el nombre de Jesús. A ti es la gloria, a ti es la alabanza. Para ti, Señor, es este mensaje, porque tú me lo has dado para mis hermanos, Señor. Ahora bendice tu palabra, abre oídos espirituales. Permite que tu palabra ahora penetre en el corazón de cada uno de nosotros. Y al salir de este santo lugar, podamos salir con una nueva enseñanza. Podamos salir, Señor, con un nuevo conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Meditaba yo acerca de este verso donde dice, los cuales no son engendrados. En el verso número 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Meditando en este verso me pude dar cuenta que en mi vida y en tu vida hay dos grandes retoños. Así le llamo el mensaje, los dos retoños. Uno de ellos fue concebido por mi madre y mi padre. El otro lo eligió Dios para concebirlo en la eternidad. Vamos a hablar después de eso. A uno lo lleva mi madre en el vientre. Estuve 9 meses en el vientre de mi madre, como casi todos. Algunos tuvieron 7. O quizás no sé, pero de forma general estamos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Al otro lo engendra el Espíritu Santo en el interior de aquel hombre o mujer que ha recibido la obra redentora de Jesucristo. A uno nace en el mundo físico, en un mundo limitado a estas dimensiones de la vida. El otro nace en la vida ilimitada de Dios, en el reino espiritual del amado Hijo Jesucristo. Uno crece, se desarrolla y muere. El otro crece, se desarrolla en la vida nueva creada por el poder de Dios, pero nunca jamás muere. Será glorificado en aquel día. Tan como es real la vida natural, lo es también la vida espiritual. Sé que a nosotros nos es muy fácil reconocer la vida natural, pero cuán difícil nos es reconocer que en nosotros hay una vida espiritual. En cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, existe una doble naturaleza. El conocer nuestra nueva vida en Cristo, el conocer nuestra vida natural, nos capacita para vivir mejor. Lo mismo sucede con la vida espiritual. Ignorar todo lo relativo al hombre nuevo, escúchenme, ignorar todo lo relativo al hombre nuevo nos incapacita para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si yo no tengo un conocimiento exacto de qué significa para mí la vida espiritual, yo estoy cojo para poder entender el propósito por el cual Dios me creó, me engendró en Cristo Jesús.
Conocer solo en parte nuestra naturaleza espiritual nos limita en el crecimiento y nos incapacita para alcanzar las abundancias de la gloria en la herencia que Cristo nos ha dado. La mayoría de las personas quieren crecer en la vida carnal, quieren estudiar, quieren ir a una universidad, quieren crecer en el mundo natural. Y nosotros los padres a veces nos preocupamos porque nuestros hijos crezcan en el mundo natural, pero nos despreocupamos para que crezcan en la naturaleza espiritual. Y estamos hablando de una vida que nunca se acabará. Sin embargo, la vida natural se acaba un día. La vida espiritual permanecerá para siempre. ¿Cuántos creen eso? En Filipenses 3, del 12 al 14, el apóstol Pablo decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Hay que proseguir. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido en Cristo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía hay cristianos que creen que ya, con ser cristiano ya todo está hecho. Y el mismo apóstol Pablo está diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuántos prosiguen a la meta? ¿Cuántos están dispuestos a continuar la carrera de la fe para alcanzar la meta que es solamente en Cristo Jesús? Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Anteriormente Pablo declaró que para alcanzar su objetivo tuvo que renunciar a todo lo que para él era ganancia. Anteriormente a esos versos, porque lo dio todo por basura. Muchas personas vienen a la iglesia con la expectativa de mejorar sus vidas. Muchas personas vienen a la iglesia porque tienen el temor de ir al infierno. Muchas personas vienen a la iglesia porque quieren ser sanados. Muchas personas vienen a la iglesia porque a veces les decimos, si tú vienes a la iglesia, tu vida en tu hogar va a cambiar. Pero no entienden lo que Dios hace en el interior del hombre. No es que Dios va a cambiar mi exterior, que sí lo cambia, pero el propósito principal es cambiar al hombre en su interior. Para que el matrimonio funcione no hay que ser cristiano. Hay millones de personas que el matrimonio le funciona y no son cristianos. Para yo tener una buena economía no necesito a Cristo. Hay millones de personas que tienen mucho dinero y no tienen a Cristo. Hay personas que son saludables y tienen salud mejor que muchos de nosotros, quizás, y no necesitan a Cristo si es por salud. Por tanto, sí tengo que enfocarme en un cambio interno. Porque sí todos necesitamos un cambio interno. Sí todos necesitamos una reconciliación con Dios. Por tanto, pero no entienden lo que Dios hace en el interior del hombre. No han podido valorar la manifestación del poder que realiza el Señor en cada una de las vidas cuando verdaderamente reconocen que Jesucristo es el Señor. Como dijo el pastor hoy que me confirmó, sin una nueva creación no somos nada en el Señor. 20 años puedes estar sentado ahí y el día que te mueras te puedes ir para el infierno porque no has nacido de nuevo. Solamente el nacido de nuevo verá el reino de Dios. Toda una vida vienes a todos los ayunos, vienes a todas las vigilias, eres el que mejor canta en la iglesia, eres el que más diezma,
eres el que más ofrenda, vas a todos los eventos y te puedes ir al infierno. Porque puede ser que no hayas nacido de nuevo. Ay, ay, ay. Gálatas 6:14 me dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa lo que tú hagas, no importa quién tú seas, lo que hace falta es que Dios te haya creado de nuevo para su gloria. Los cristianos no se hacen, los cristianos nacen. Muchos 5 etapas para ser un buen cristiano. ¿Dónde está eso? Un libro, los 7 pasos para convertirte en un hijo de Dios. ¿Qué es eso? Vamos a darle unas clases a los hermanos para que sean buenos cristianos. El que estaba en la cruz no recibió ninguna clase y se fue al cielo. Lo que hace falta es que nazca de nuevo. Lo que hace falta es nacer de nuevo. Todos los que nacen de Dios, voy a tocar el primer punto del título, concebidos por su voluntad. Primer punto, concebidos por su voluntad. Todos los que nacen de Dios, en la nueva creación, los hijos de Dios, antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por una soberana voluntad. Lo voy a volver a repetir. No es lo mismo engendrar, no es lo mismo haber engendrado que haber concebido. No es lo mismo. Yo puedo concebir en mi mente esto y después lo voy a crear. En 1 de Juan 1:3 dice la palabra, los cuales, que somos tú y yo, no son engendrados de sangre, sino ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de quién. Diga conmigo, yo soy un engendrado de Dios. Concebir, algunos traducen engendrar, viene del griego genao, dar existencia en el seno de un nuevo ser por medio de la fecundación. Esa es una interpretación. Formar en la mente la idea o concepto de una cosa. Eso también es engendrar. O comenzar a sentir una pasión o efecto por algo o alguien. Eso también es engendrar. Según el diccionario de la Real Lengua Española. Antes que el mundo fuese, hermanos, miren esto. Antes que el mundo fuese, el Padre nos dio existencia en el seno de su propósito eterno. Antes que tú nacieras, el Dios Padre dio existencia tuya en el mismo seno de su eternidad. Porque Él es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Nos formó en su mente infinita, para que al tiempo establecido por Él, fuésemos engendrados y nacidos por el Espíritu Santo. Nosotros, concebidos de su santo consejo, llegamos a ser sus hijos legítimos en la gran familia celestial, pero fuimos concebidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres una casualidad, tú no eres un error, tú has sido concebido desde antes de la fundación del mundo. Dios, antes de engendrarnos con su poder, nos concibió en el seno de su voluntad. Primero vino el querer. Él quiso engendrarnos. Y cuando naciste en la vida física, vino el hacer de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Aleluya! Yo cuando leo estas palabras me da deseo hasta de tirarme a llorar. ¿Ustedes se imaginan lo que me ha dicho el Señor ahí? Dice quien nos salvó. Eso está en pasado, ¿sí o no? Y llamó, eso está en pasado, a un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que tú hayas hecho, no por lo bonito que tú eres, no porque hayas nacido en España, no porque hayas nacido en Italia, no porque hayas nacido en Cuba, no porque hayas nacido en Nicaragua. No, a Dios no le importa donde tú has nacido. Miren, no conforme a tus obras, tú no has hecho nada, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Tú eres un propósito de Dios. Aleluya. Somos propósito de Dios. Yo no nací por casualidad. Yo no soy un error de mi mamá y mi papá. Fíjense si no lo soy, que millones de espermatozoides salieron y venció uno solo. Uno solo venció. Oye, salieron millones y uno solo llegó. Y ese solo venía inscrito mi naturaleza, que Dios me la dio desde antes de la fundación del mundo. Yo me gozo por saber lo grande que es Dios. Nosotros no somos hijos indeseados. Nosotros somos hijos deseados. ¿Por qué? Por el propósito de Dios. Somos hijos deseados de Dios. Porque Él tuvo un propósito contigo. Antes que tu mamá existiera, antes que tu abuelo, tu tatarabuelo, antes que existiera Adán y Eva, Dios tenía un propósito. Nosotros somos hijos deseados porque fue voluntad del Padre engendrarnos. No somos resultado de un accidente o de una casualidad, sino el propósito divino de Dios estaba desde la eternidad para nosotros. No hemos venido a la existencia espiritual por una voluntad de varón, sino de Dios. Pero para yo venir a una existencia espiritual, tengo que haber tenido una existencia física. Y por eso, el día 23 de abril de 1956, nació un hijo de Dios. Nació naturalmente un hijo de Dios. Porque desde la eternidad yo había sido determinado para ser un hijo de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén, Samuel? Amén. Romanos 8, 28 y al 30. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos creen eso? Esto es a los que conforme a su propósito son, dígalo otra vez, llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En la vida natural, somos engendrados por nuestros padres. Luego nacemos
crecemos, nos reproducimos, morimos, y esto es un proceso normal de un humano. Si no se muere antes, no se reproduce. Pero de forma general, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Hay etapas por las cuales se pasa en la vida natural. ¿Sí o no? En la vida espiritual también hay etapas. Primero nos conoce, después nos predestina, nos llama, justifica y glorifica. Esa es la vida espiritual. Lo que más me gusta de todo esto es que están todos en pasado. No fue en presente. Dice aquí, porque los que antes conoció, está en pasado. También los predestinó, está en pasado. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para andar por el mundo y acabando y haciendo lo que me dé la gana. No. Dios me escogió para ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Dios me escogió para vivir en santidad. Dios me escogió ¿para qué? Para que yo busque su presencia, pastor. Y hoy cuando usted decía que busquemos su presencia, el Señor me dijo a mí sentado ahí, tienes que buscar mi presencia porque yo soy digno. Él me decía, yo soy digno. Si tú estás enfermo y buscas la presencia y no te sana, sigue buscando la presencia porque eres digno. Aleluya. Él es digno. No me sana, no importa, eres digno. No, pero me prospera, no importa, es digno. Él merece que yo le adore. Yo no he sido creado para ser prosperado. Yo no he sido creado para hacer nada. Yo he sido creado para adorarle a Él. Para adorarle a Él. ¿Por qué le adoro? Porque eres digno. Él merece toda la gloria. Él merece toda la alabanza. Eres digno. Nadie oirá la voz del llamado del Espíritu si todavía no ha venido a la existencia espiritual. Nadie podrá escuchar la voz del Espíritu si espiritualmente está muerto. Cuando el Señor le dijo a Lázaro, sal fuera, lo tuvo que resucitar primero para que escuchara que saliera. Si no se despierta Lázaro, no puede oír sal fuera. En la vida espiritual, solamente se viene a la existencia cuando tú oyes el llamado de Dios. Pero para escuchar el llamado de Dios, hay que nacer de nuevo. Porque el llamado de Dios es espiritual. Y las cosas espirituales se reciben por el Espíritu. Y si tu espíritu está muerto, no lo puedes escuchar. Un niño no puede oír, ni puede ver, ni caminar o respirar si no ha sido engendrado. No puede. Un niño que no ha sido engendrado, que está en la mente de los padres, porque desde que está en la mente de tu padre ya tienes el niño. Estás concibiéndolo y lo engendra en la acción. Pero hasta que él no nazca, él no va a hablar. Hasta que él no nazca, él no va a caminar. De igual manera tampoco uno que no haya nacido a la vida de Dios puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Cómo yo voy a hablar de sanidad si no he nacido de nuevo? ¿Cómo yo voy a hablar de la manifestación del Espíritu en mi vida si no he nacido de nuevo? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y una persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Ha nacido con el engendro de la muerte por la generación de Adán. Juan 3:3, un verso que me gusta.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él comenzó en nosotros la buena obra para terminarla. Tú no has nacido de nuevo para quedarte en el camino. Él, si te llamó, te va a llevar a la ruta final. Toda la obra que Dios ha empezado, Él la va a terminar. No hay diablo ni demonio. Por eso el apóstol Pablo podía decir: ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Filipenses 1:6: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así, queridos hermanos, nuestra nueva vida no comenzó aquí ahora, sino en Dios, antes de los tiempos de los siglos. Mi vida espiritual no comenzó aquí el día que me convertí. Mi vida espiritual comenzó desde antes de la fundación del mundo. Comenzó allá. Allá me concibió. Y el parto fue el día que lo recibí. No sé cuántos años estuve. No recuerdo cuántos años tenía el día que lo recibí. Pero fueron los años que estuvo en el vientre del Espíritu para el día de concebirme y nacer para la gloria de Él. Tenía 34, me dice Miriam. Los nacidos de nuevo reciben una medida de fe. Dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, no por su idea ni por lo que pensó, por la gracia que fue dada a Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a hablar de eso rapidito. Si Dios te ha dado un conocimiento de fe, si Dios por la palabra, porque el conocimiento viene por la palabra de Dios, y otro hermano no lo tiene, ¿por qué te disgustas? Actuemos conforme a la medida de fe, con cordura, con cordura. Hace tiempo hace muchos años, estuve leyendo un hombre que muy conocido y sus libros son muy conocidos en el mundo. Y pude entender que el verdadero cristiano que vive la fe y disfruta la gracia de Dios, respeta los puntos de los demás. Amén. Eso es vivir en la gracia de Dios. Yo respeto tu posición, porque este verso me dice a mí aquí, que acabamos de leer: no tenga yo un alto concepto de sí que el que debo tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie puede tener fe si no ha nacido a la vida espiritual. ¿Alguien puede tener fe si no nace de nuevo? Cuando es un don de Dios. Efesios 1:4-5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. No para hacer cualquier cosa en el mundo, como algunos que dicen: ya yo me salvé, ahora me voy para el mundo a gozar la papeleta. Ese no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo anhela las cosas de Dios. El que ha nacido de nuevo anhela la casa de Dios. El que ha nacido de nuevo se enamora de la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo anhela buscar el rostro de Dios. Alabado sea Dios.
Sí, porque hay algunos por ahí equivocadamente, Dios los bendiga y los cambie, que piensan que cuando lleguen a Cristo ya todo está hecho y pueden seguir viviendo el mundo. Ese no es el evangelio. El evangelio, yo lo repito siempre y lo repito en la escuela dominical y donde quiera que me paro, yo tengo que aborrecer el mundo y comenzar a amar lo que antes aborrecía. Si me sigo buscando las cosas del mundo, yo no he nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo es un giro de 180 grados a la vida de uno. Voy a dar un salto porque ya no tengo tiempo. Y voy a brincar varias cosas. Tengo aquí para hablar una hora, más de una hora. Pero voy a hablar de las primeras señales de la nueva vida. Las primeras. Ya les hablé de que esta vida nueva es un milagro de Dios. Les hablé de que el nuevo nacimiento es concebido por la voluntad de Dios. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Nadie. Es un propósito de Dios. Es la voluntad de Dios. Les podía hablar de por qué quiere decir engendrados con su poder, pero no voy a tener tiempo. Voy a hablarles ahora de las primeras señales de la vida nueva. Las primeras señales. La salvación es la intervención de Dios en nuestras vidas, mediante la cual nos traslada de las tinieblas al reino de luz. Esto solo puede ser efectuado por Dios, pues solo le pertenece a Dios. Eso está en Apocalipsis 7:10. ¿Me lo pueden poner ahí? Yo lo voy a leer en mi Biblia porque me gusta leer la Biblia, no me gusta leerlo ahí. Búsquenlo ustedes en su Biblia, no se acostumbren a leer la pantalla. Apocalipsis 7:10. Dice la palabra del Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? Que está sentado en el trono y... ay, Dios mío. La salvación pertenece ¿a quién? Pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos. A los dos. La salvación, Humberto, le pertenece al Padre y le pertenece al Hijo. Son propiedad de Él. Él te la dio por el afecto de su propia voluntad. Verán, no está supeditada a la voluntad ni a la decisión humana. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor había determinado hacernos hijos por medio de la fe en Jesucristo. Gálatas 3:26. Búsquenlo, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que somos nacidos de nuevo somos hijos de Él en Cristo Jesús. Las primeras señales que se manifiestan en la vida de un creyente son: número 1, fe. Número 2, arrepentimiento. Y número 3, conversión. Si un nacido de nuevo sin fe, sin arrepentimiento y sin conversión, ese hombre no ha nacido de nuevo. Tiene que haber fe, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión. Lucas 7:50. Rapidito. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha, ¿qué cosa? Tu fe, el que es salvo, el que ha nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, el que pertenece a la familia de Dios, ese tiene fe, que es un don de Dios. Tiene arrepentimiento. No se puede arrepentir si no nace. Si está muerto no tiene que arrepentirse. Y después se convierte.
Por eso el apóstol Pedro decía: arrepentíos y convertíos para que sean limpiados vuestros pecados. No, yo me arrepiento. Vienen aquí al altar. Le comentaban al pastor Moisés: qué triste. ¿Cuántos han venido al altar? Han confesado a Cristo y se han ido al infierno. Porque no han nacido de nuevo. Tiene que haber arrepentimiento y conversión. Sigues haciéndolo. Viniste aquí, repetiste la oración. Repetiste la oración, pero seguiste diciendo el mismo perverso. Vienes a la iglesia los domingos, vienes los jueves, vienes a los ayunos y sigue siendo el mismo. Cuidado. Yo se lo he dicho a algunas personas: tus evidencias no me muestran que eres un hijo de Dios. Hay evidencias, pastor. Tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias de que eres un hijo de Dios. Si vives en los placeres del mundo, tú no eres un hijo de Dios. Si te interesa más el mundo, los placeres del mundo, el deleite del mundo más que la vida en Cristo, tú no has nacido de nuevo. Pero yo conozco a un pastor, me dice alguien, yo conozco a un pastor que estuvo años predicando el evangelio, predicaba la palabra y ahora está perdido en el mundo. Algunos dicen eso, ¿sí o no? La palabra de Dios me dice, la palabra de Dios me dice. Búsquenla después en 1 de Pedro 3:9, que estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. No todos hemos nacido de nuevo. No todos los que dicen ser, son. ¿Ustedes saben por qué? Porque en donde se reúnen, a mí no me gusta decir la iglesia, porque en la iglesia no hay cabros. En la iglesia solo hay ovejas. Donde se reúne la iglesia es donde vienen los cabros. ¿No es verdad, Claudia? Pero en la iglesia no puede haber cabros, porque la iglesia es el conjunto de los nacidos de Dios que están siendo conformados a la imagen del Hijo. Ahí no caben los cabros. Ahora los cabros vienen a mortificar a la iglesia. ¿Sí? No, porque algunos dicen, no, porque en la iglesia hay cabros. No admita eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no admite cabros. El cuerpo de Cristo son ovejas que han oído su voz y le siguen. Ahora lo que vienen los cabritos a mortificar a la iglesia. Y otros me dicen, no, el trigo y la cizaña crecen juntos. No, en la iglesia no hay cizaña. En la iglesia solo hay trigo. La cizaña, dice la Biblia, que la sembraron en el mundo. Léanlo. No está sembrada en la iglesia. La iglesia está formada por grano bueno. Son los escogidos, los que están siendo conformados a la imagen de Dios. Esa es la iglesia. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad solo pueden realizarse en un individuo cuando ha nacido de nuevo. El arrepentimiento y la conversión son consecuencias de un nuevo nacimiento. Un muerto no se puede arrepentir. Tiene que venir a la vida para arrepentirse. Pero nuestra forma de hacer las cosas, damos a entender que venir a Dios depende del hombre. El hombre dice que se arrepiente, decide por Jesús, viene a Dios y ocurren las cosas. Esa es la manera de nosotros de verlos. Pero la manera de Dios no. La manera de Dios es: te doy vida, te doy la fe, produzco el arrepentimiento y ahora te voy a hacer, como dice la palabra, dice el Señor, ahora yo voy a hacer que ellos anden en mis preceptos y mis estatutos, porque a mí me place hacerlo. Porque toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Primero nacemos de nuevo, resucitamos a la vida espiritual.
Segundo, nos arrepentimos, cambiamos de pensamiento. Y tercero, nos convertimos y nos volvemos a Dios. Dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahora me dice, y os he puesto. Él te puso, yo no me puse, Él me puso. Y te he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El nuevo nacimiento me garantiza a mí que voy a tener fruto. Porque lo dice Ezequiel, sabemos lo que sucedió, me escogió lo que acabé de decir. Y Él va a hacer que yo ande en sus preceptos y sus estatutos. Él lo va a hacer en mí. Porque para Él es toda la gloria. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios tiene misericordia de ti, te llamó, y para que tú puedas ver el reino de Dios, Él tiene que poner en ti un nuevo ser, una nueva creación. Y ahora, por medio de los ojos de ese hombre interior, vas a poder ver el reino de Dios. Porque nosotros no teníamos ojos para ver el reino. Pero cuando puso una nueva creación en mí que tiene ojos espirituales, tiene oído espiritual, a través de esos ojos espirituales, como decía el pastor, es que yo puedo ver el reino. No son de estos. Esto es físico. Con esto físico no se ve el reino. Se ve con los ojos espirituales. Pero estas cosas no las puede entender una persona que no haya nacido de nuevo. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Y solo los nacidos de Dios tienen esta gran bendición. El arrepentimiento es un cambio de mente y un sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios. No solamente, como dicen por ahí, nueva era, no, tú cambias tu mente y ya. Tiene que haber un sentimiento de dolor por verle fallado a Dios. Y el convertirme es un volverme a Dios y a aborrecer los placeres del mundo. A la hora de llevar el mensaje del evangelio, debemos pedirle a Dios una unción para que toque al que está escuchando el mensaje. Como dije hoy en la escuela dominical, si yo predico un evangelio donde no se revela la justicia de Dios, estoy predicando un falso evangelio. Hoy lo aclaré en la escuela dominical. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Lo dice el apóstol Pablo. Pero este evangelio se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios solamente tiene dos aspectos. O te vas para el infierno o te vas para la gloria. Yo tengo que revelar en el mensaje la justicia de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, hermano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengo que predicar un evangelio eficaz. Hoy puse un ejemplo en la escuela dominicana. Tengo que decirle al hombre, en esa condición que estás, te vas para el infierno, aunque se vuelva a amistad. Hubo un Spurgeon, decía que cuando él predicaba el evangelio a alguien, tenía dos opciones: o se convertía en un hermano o un enemigo. Porque el evangelio hace hermanos o enemigos. Porque si tú a una persona le dices que se va para el infierno y no se convierte, se va a convertir en un enemigo. Se va a convertir y te va a decir, este está loco, yo con este no quiero estar más, y se va a huir de ti. Pero si el Espíritu lo toca, es un hermano más. Pero el evangelio de Dios hay que predicarlo. El evangelio de Dios, Jesucristo es sanador, Jesucristo es libertador,
Jesucristo hace toda la maravilla del mundo, pero el evangelio es expresando la justicia de Dios. Y si yo le predico a una persona porque Dios venga a la iglesia que Dios te va a sanar y no se sana, ¿qué pasó? Le prediqué mal el evangelio, porque ese no es el evangelio. Dios sana, después Dios lo sana o no lo sana. Como le dije ahorita, si tienes una enfermedad y Dios no te sana, sigue adorándolo porque eres digno de que tú lo adores. No me sanó y qué, no te sanó y qué. Sigue adorándolo porque eres digno. Dios no está obligado a sanarte a ti. Si te sana por su misericordia. Si te liberta por su misericordia. Si te levanta por su misericordia. Pero Él no está obligado a hacerlo. Pero yo sí estoy obligado a adorarlo a Él. Lo sigo repitiendo porque eres digno. Porque eres santo. Porque eres reina sobre todas las cosas. No por lo que ha hecho conmigo, sino por lo que eres. La adoración no es por lo que han hecho conmigo, es por lo que Él es. Si me hubiera salvado y me hubiera matado, la gloria es para Él. Porque eres digno. Métetelo en la cabeza. Pasaste por una prueba, no te cuestiones. Alábalo porque eres digno. Eres digno de toda gloria. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios creó el mundo. Por tanto, la palabra de Dios, cuando la predico con el propósito de Dios, crea nuevas naturalezas. Le decía a los hermanos de la escuela dominical, casi estoy terminando, no se preocupe, yo voy a terminar en tiempo, Blanca. El evangelio, le decía a los hermanos de la escuela dominical, he aprendido por la palabra que la persona más importante, pastor, cuando yo predico el evangelio no es el hombre. Cantantes, la persona más importante cuando yo le predico el evangelio no es a la persona que le estoy predicando. La persona más importante en el mensaje de la salvación es Él. Es Él. Porque yo voy a predicar para la gloria de Él. Para la gloria de Él. La Biblia dice, todo lo que hagas, hacerlo para la gloria de Él. Y cuando yo salgo a predicar el evangelio pensando que voy a hacerlo para su gloria, Él manifiesta su gloria y por mi palabra toca la vida y produce un nuevo nacimiento. Pero es para su gloria. Todo es para su gloria. El hombre no tiene ninguna preeminencia. Toda la preeminencia es para Él. Él ocupa no el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero. Él ocupa todo. Porque Él lo abarca todo. Todo es por Él. Todo es para Él. Y todo está en Él. Por tanto, cuando salgas a hablarle a alguien de Cristo, usted sale diciendo, voy a predicar porque quiero ver su gloria. Porque voy a predicar para su gloria. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? ¿Con qué te sustentas tú? Pero no todos los cristianos nos sustentamos con la palabra de Dios. Y si queremos sustentarnos, el nacido de nuevo se sustenta con la palabra de Dios. Los que no han nacido de nuevo ni leen la Biblia. Ay, me da tremendo sueño. Yo no entiendo, que tú no entiendes. Si dice la Biblia que nosotros no vamos a tener necesidad de que nadie nos explique nada, porque el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que yo he creído.
Por tanto, si te pesa leer la palabra, dice ahí, termino este verso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Es la palabra de Dios el instrumento para hacer todas las cosas. Es la palabra de Dios nuestro instrumento para movernos y hacer todas las cosas. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Para oír el mensaje del evangelio y recibir fe es necesario tener oídos espirituales. Por tanto, es necesario un nuevo nacimiento. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Mire, déjame terminar. Ana, sigue ahí. Le decía a los fariseos, las palabras, los que son míos, el que es de Dios, el que yo engendré, el que yo concebí allá. Cuando le llegue el día, él va a escuchar la palabra de Dios, porque son míos. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo nunca he visto un caballo convertirse en oveja. ¿Lo has visto alguna vez? Yo nunca he visto un puerco convertirse en oveja. Yo lo que sé es que esa oveja nació oveja. Y como esa oveja, el día que oyó la voz del pastor, lo siguió. Reconoció la voz de su pastor y lo siguió. Y por eso, me encanta Juan 10, que es donde habla de esto que le estoy diciendo. Por eso Juan 16 dice, Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 10:26, pero vosotros no creéis. Miren esto, termino con esto para dejarle una bombita. Me gusta esto. Pero vosotros, le dice a los fariseos, ustedes no creen, estoy parafraseando, porque no son mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y lo que más me gusta, dice, y yo las conozco. Voy. Pastor, voy. Dice, yo las conozco. Voy a brincar a Romanos 8:28. Y si me conoció, me predestinó, me llamó, me glorificó, me justificó y me glorificó, porque soy una oveja de Dios. El Espíritu hace el llamado a todos los hombres, pero solamente vienen los que oyen la palabra de Dios, porque son conocidos por Dios y provienen de Él. Así como tú no decidiste nacer de la vida natural, así tú no determinas nacer en lo espiritual. Todo es una decisión de Dios.